El niño señaló la base del árbol y lloró desesperado, cuando empezaron a excavar. El patio de la escuela primaria El Pinar se encontraba en medio de un vecindario tranquilo, en las afueras de la ciudad de Salamanca. Aquella mañana de invierno, el cielo estaba cubierto por un manto de nubes grises, el viento helado silbaba entre las ramas secas, y se colaba por las rendijas de las ventanas del aula. Los niños, sentados en sus pupitres, miraban con impaciencia el patio a través de los vidrios empañados por la neblina, esperando con ansias la llegada del recreo. De pronto, un grito rompió el silencio y atravesó el aire como una cuchillada. «Devuélvanme a mi hermanita». Un niño de aproximadamente 6 años, con el cabello alborotado, el cuerpo cubierto de barro y los pies descalzos y agrietados, apareció corriendo en medio del patio como salido de una pesadilla. Lloraba desconsoladamente, con el rostro embarrado de lágrimas y lodo, y los labios morados por el frío. Sus ojos, perdidos en el vacío, reflejaban una angustia insoportable. «Por favor, devuélvanme a mi hermanita». Los estudiantes de primero y segundo grado empezaban a salir de sus salones y se quedaron paralizados al presenciar la escena. Algunas niñas retrocedieron, murmurando entre sí: «¿Quién será ese niño? Se ve como si estuviera loco». Un maestro de mediana edad, llamado Ignacio, salió apresurado al patio y preguntó con tono autoritario: «Oye, ¿quién eres? ¿Cómo entraste aquí?». Pero el niño no contestó. Corrió hasta el centro del patio y, arrodillándose junto a un árbol de almendro, comenzó a cavar desesperadamente con sus manos la tierra húmeda. Sus uñas se rompieron al poco tiempo, haciendo que la sangre brotara de sus dedos. «Camila, Camila está aquí. Santo cielo, ¿qué le pasa a ese niño?», murmuró Carmen, una joven profesora. «Alguien llame al guardia». El vigilante del colegio, don Ricardo, apareció por la entrada principal con el rostro endurecido. Caminó hacia el niño y le habló con tono seco. «Oye, chamaco, levántate. No puedes venir a destruir la escuela». Pero el niño ni siquiera levantó la mirada. Seguía escarbando entre lágrimas y sollozos. «Tengo que rescatar a mi hermanita. La enterraron aquí». Una risa contenida se escuchó desde un grupo de alumnos de tercer grado que observaban desde cerca. Uno de ellos sacó su celular y comenzó a grabar. «Parece un loco poseído», se burló un niño llamado Diego. «Súbelo a TikTok», dijo una niña llamada Sara, entre risas. Nadie se acercó, nadie le preguntó si tenía frío o si le dolía algo. Él seguía cavando hasta que se desplomó de agotamiento, las manos ensangrentadas, murmurando: «Camila, no tengas miedo». Entonces se desmayó, los ojos en blanco, jadeando. La sala del guardia de la escuela El Pinar no era más grande que la mitad de una cocina. El niño yacía acurrucado en una vieja silla, con la ropa desgarrada y los pies sucios, apoyados en el suelo de baldosas frías. Ricardo suspiró y le lanzó una toalla. «Límpiate la cara, pareces salido de un basurero». El niño no se movió. «¿Cómo te llamas?», gruñó Ricardo. Abrió los ojos y respondió con voz ronca: «Carlos». «¿Carlos qué? Aquí no hay ningún alumno con ese nombre». La profesora Carmen entró con el teléfono en la mano. «Ya llamé a la policía. Vienen en camino. No tenemos idea de dónde salió este niño». Ricardo se encogió de hombros. «Seguro es hijo de algún vagabundo. Los sin techo inventan cada cosa». Carlos murmuraba, como repitiendo un llamado de auxilio. «Mi hermanita se llama Camila, el señor del sombrero negro. La enterró». Carmen se estremeció, pero mantuvo la voz firme. «Niño, no inventes cosas. Esta es una escuela, no un teatro». Ricardo soltó una carcajada. «¿Qué basura se nos metió aquí?». 10 minutos después, llegaron 2 policías. Uno mayor llamado Fernando, y otro más joven llamado Miguel. Fernando entró, miró a Carlos de arriba abajo, y frunció el ceño. «¿Y este niño quién es?». «No lo sabemos», respondió Ricardo. «Se desmayó en el patio. Decía cosas locas sobre alguien enterrado». Miguel se agachó y le habló con suavidad. «¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas dónde vives?».
Me llamo Camila, estoy enterrada. El hombre del abrigo gris y sombrero negro. Fernando negó con la cabeza y lo interrumpió. Otro niño con problemas mentales. Probablemente abandonado. Carlos se sobresaltó. No, no estoy loco. Lo vi, mi hermanita está allí abajo. Tienen que excavar. Miguel dudó al mirar a su compañero. Fernando murmuró. ¿Crees que los niños no inventan historias? Uno dijo una vez que su madre fue asesinada, y estaba dormida en un parque. Miguel suspiró, volvió hacia Carlos. Escucha, no puedes quedarte aquí. ¿Tienes algún familiar? ¿Papá, mamá? Ellos. Me abandonaron. Solo me queda Camila. Fernando negó con la cabeza y retrocedió. Llévenlo a un centro de acogida. No perdamos el tiempo. Ricardo abrió la puerta y empujó la cabeza de Carlos con suavidad. Vete. Nadie te cree. Lárgate. El niño apenas podía sostenerse en pie. Miró una vez más hacia el patio, donde la tierra seguía removida por sus uñas ensangrentadas. Camila, no tengas miedo. Volveré por ti. La puerta se cerró tras él. Carlos se alejó descalzo bajo el viento helado del invierno, dejando gotas de sangre entre los charcos turbios. En la reja de la escuela, los alumnos seguían viendo el video. Mira, justo cuando grita, Lucy y ella. Parece una película de terror. Mis papás dicen que es un vagabundo loco. Una niña llamada Martina murmuró. Me dio lástima. Sara la miró con desdén. ¿Lástima de qué? Está loco de verdad. Desde lejos, Carlos miraba entre los barrotes con ojos turbios y cuerpo tembloroso. Comenzaba a lloviznar. Retrocedió poco a poco hacia la oscuridad, dejando atrás las burlas, las miradas curiosas y el patio donde su hermanita nunca volvería a despertar. La pequeña habitación del centro de acogida El Rosal fue donde llevaron a Carlos tras ser expulsado de la escuela El Pinar. Las paredes encaladas estaban descascaradas, y el olor a humedad impregnaba cada rincón. El niño estaba acurrucado en una cama de hierro, envuelto en una manta rota, con los ojos muy abiertos mirando el techo. Una trabajadora social entró. Era una mujer baja, corpulenta, con el cabello rizado y labios pintados de rojo intenso, la señora Estefanía. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con una voz monótona, como hastiada de la vida. Carlos. ¿Tus padres dónde están? Se fueron. Ah, otro niño tirado como basura. Sacudió la cabeza, anotó algo en una hoja y se dirigió a la joven trabajadora que la acompañaba, Marta. Anota. Sin padres, inestabilidad psicológica, tendencia a la invención. La escuela confirma que no es alumno registrado. Marta miró al niño con duda. Yo, creo que podría haber algo grave. Estefanía alzó la mano. Recién empiezas en esto. Hay montones como él, siempre con lo mismo. A mi hermanita enterrada, el hombre del sombrero negro. Como una película de terror. Marta guardó silencio. Carlos alzó la vista, tembloroso. ¿Podrían ir a la escuela? Ayudarme a cavar junto al árbol de almendra. No, niño, respondió Estefanía con brusquedad. No soy rescatista. Debes entender que mentir solo te llevará a un centro más estricto. Carlos rompió en llanto. No miento. Camila está allí de verdad. Estefanía suspiró, exasperada. Ya basta, otra vez con lo mismo. Cállate. Al día siguiente, un periodista de la cadena local llamado Alfonso fue a hacer un reportaje sobre los niños en situación de calle. Al escuchar algo sobre Carlos, pidió hablar con él. Hola, soy Alfonso. ¿Cómo te llamas? Carlos. Me contaron que hablaste de una hermanita. ¿Es cierto? Camila, un hombre, con sombrero negro la enterró junto al patio de la escuela. Alfonso se sorprendió. ¿Enterrada? ¿Estás seguro? Lo vi golpearla con un palo. Luego la enterró junto al árbol de almendra. Alfonso tragó saliva, intentando mantener la calma. ¿Puedes contarme más? ¿Cuándo pasó? Antes de que Carlos pudiera responder, Estefanía intervino. Disculpe, señor periodista, pero el niño inventa cosas. Ya contactamos a la escuela y a la policía.
No hay denuncias de desaparición ni hallazgos. Pero si describe con tanto detalle, insistió Alfonso, ¿qué quiere publicar? ¿Escuela embrujada acaso? Si escribe algo falso, lo demandaré por difamación y generar alarma. Alfonso miró una última vez a Carlos y se marchó con los ojos llenos de confusión. Esa tarde, Carlos fue llevado nuevamente a la escuela El Pinar por orden del Departamento de Educación, solo para verificar los hechos. Pero desde que cruzó la reja, fue tratado como un enfermo mental. Un grupo de maestros se reunió en la oficina de la directora. La señora Rosa, delgada, con traje gris impecable y anillo de perla, habló. No entiendo por qué perder tiempo en esto. Esta es una escuela modelo. No podemos permitir que los rumores de un niño callejero manchen nuestra reputación. Un maestro mayor llamado Don Felipe intervino. Hemos revisado todos los archivos. No hay ninguna alumna llamada Camila desaparecida. Rosa suspiró y sonrió con frialdad. Y tampoco hay ningún Carlos registrado. Es solo un farsante. Mientras tanto, el niño estaba encerrado solo en la sala de seguridad. Ricardo era quien lo vigilaba. Estaba sentado en la silla de enfrente, tomando café, con la mirada lanzada hacia el niño. ¿Para qué volviste?, silbó entre dientes, en un tono apenas audible para ambos. ¿De verdad te quieres morir? Carlos tembló. Tú mataste a Camila. Te voy a matar a ti también si vuelves a decir eso. El niño tiritaba, pero aún así lo miró fijamente. Mi hermana está junto al árbol de almendra. Ricardo torció los labios en una mueca. Entonces cava hasta que se te revienten las manos. Nadie te va a creer. Se van a reír, te van a llamar loco. Un rato después, apareció una agente de policía nueva llamada Elena. Tendría poco más de 30 años, con el cabello recogido y una mirada severa. Entró, miró al niño y luego se volvió hacia Ricardo. Recibí órdenes de verificar nuevamente el testimonio del menor. Le pido que salga, por favor. Ricardo se marchó, dejando una mirada sospechosa detrás. Elena se sentó con suavidad. Carlos, soy policía. Puedes contarme todo, con calma. El niño sollozó. Él dijo que nos daría dulces. Nos llevó a la esquina del patio. Elena escuchaba atenta, anotando cada palabra. Cuando el niño dijo, le pegó en la cabeza a Camila con un palo, su mano tembló levemente. Pero en el pasillo, Rosa irrumpió y gruñó. Disculpe, pero esta es una escuela, no una comisaría. Si quiere seguir investigando, necesita una orden oficial. Elena se puso de pie, mirando fijamente a Rosa. Volveré. Al salir de la escuela, Carlos fue llevado de regreso al centro. En la calle, se detuvo frente a una panadería y clavó la mirada en un pan dentro del escaparate. El dueño, don Ramón, gritó. ¡Ey! ¡Aléjate! Si no tienes dinero, no mires. Yo solo, estoy mirando. Los niños callejeros siempre quieren pasarse de listos. Los transeúntes empezaron a murmurar. Una mujer con abrigo de piel, llamada Beatriz, negó con la cabeza. Otra vez el niño del video. Mi hijo no deja de hablar de él desde que lo vio. ¿Qué video?, preguntó alguien a su lado. Ese video donde llora a gritos en el patio de la escuela, diciendo que su hermana está enterrada. Todo puro show para llamar la atención. Carlos sintió que el mundo giraba. Se desplomó en la acera, abrazando su estómago vacío, los dientes castañeteando. Un niño que pasaba lo miró y le preguntó a su madre. Mamá, ¿por qué llora ese chico? Porque nadie le cree, hijo, respondió la madre, y se lo llevó de la mano. Esa noche, en el centro, Marta dejó silenciosamente un tazón de sopa junto a la cama de Carlos. Él no comió, solo murmuró. No me creen, dicen que estoy loco, pero mi hermana. Ella sigue ahí. Marta se sentó junto a la cama, tomó su mano. Yo te creo, pero no sé qué hacer. Carlos levantó la mirada, los ojos enrojecidos, y con voz ronca dijo. Solo quiero que alguien me ayude a cavar. Ricardo Ruiz Cortés,
nacido en 1972 en la provincia de Ciudad Real, aparece en los registros administrativos como un ciudadano normal, sin antecedentes penales. Fue contratado como guardia de seguridad de la escuela primaria El Pinar en 2019, tras una etapa de urgente escasez de personal. Su currículum ocupaba apenas una hoja. Ex guardia del Centro de Rehabilitación de Menores El Paraíso por 12 años. Nadie investigó más a fondo. ¿Tiene experiencia trabajando con niños? Le preguntó la directora Rosa en la primera entrevista. Claro, he tranquilizado a muchos niños en crisis. Sé cómo calmarlos, respondió Ricardo con una sonrisa. ¿Tiene alguna certificación psicológica? He pasado los exámenes de rutina. Nunca hubo ningún problema. Muy bien, necesito a alguien firme, que sepa controlar a los alumnos. No cualquiera puede ser guardia en una escuela primaria. Puede estar tranquila. Rosa no preguntó más. Necesitaba a alguien disciplinado y discreto. Sin embargo, Ricardo había sido despedido del Centro El Paraíso en 2017 por conducta inapropiada con menores. Pero ese expediente fue limpiado gracias a una conexión especial. Rosa había sido colega del director del centro, Mateo Esquivel. En una llamada interna que luego fue descubierta, Rosa dijo: Mateo, necesito a alguien que mantenga el orden en el patio. No hace falta que sea perfecto, solo que sea discreto. Ricardo es algo duro, pero sabe controlar a los chicos. Perfecto. Borra esas denuncias viejas de su expediente, ¿sí? Hecho. Desde que llegó a El Pinar, Ricardo se hizo rápidamente famoso entre los niños. Pero su fama era de terror. Si vuelves a correr, te parto la pierna, le dijo al pequeño Jaime de segundo grado, al verlo jugar fútbol cerca de la sala de seguridad. ¿Crees que esto es un mercado? Le gritó a Andrea cuando se le cayó una cajita de leche. Todo niño llamado a hablar a solas, con Ricardo en el viejo almacén, volvía luego inusualmente callado. Un día, la pequeña Clara de tercer grado le dijo a su madre: Mamá, el guardia me dijo que me daría dulces si lo seguía, pero me dio miedo. ¿Por qué te dio miedo? Porque me miró raro, y me dijo, si le cuentas a alguien, te entierro como a una rata. La madre, alarmada, fue directo con la administración. Ese día, Rosa los recibió con una expresión fría. Usted debe entender que los niños tienen una imaginación muy activa. Clara es tímida, suele ser molestada por sus compañeros. Tal vez esto sea un invento. Mi hija nunca miente, replicó la madre. Tomaremos nota, pero sin pruebas claras, no puedo hacer nada. Además, ¿sabe que acusar falsamente a alguien es un delito penal? La madre guardó silencio. Rosa añadió: Oh bien, si siente que esta escuela no es adecuada, puede transferir a su hija. Días después, Clara fue apodada la loca mentirosa por sus compañeros. Un niño gritó en el patio: Dice que el guardia entierra niños. Ja ja ja. Su familia tuvo que sacarla del colegio. Nadie dijo más. Durante todo ese tiempo, Ricardo seguía siendo visto como entregado. Una vez apagó un incendio justo a tiempo, salvó la biblioteca. Contó la profesora Belén a un reportero. Sí, pensábamos que iba a ser un incendio grande. Menos mal que estaba Ricardo, confirmó el profesor de educación física Enrique. Pero pocos sabían que fue Ricardo quien había provocado el fuego, quemando una papelera en la biblioteca. Ese día, casualmente, las cámaras no funcionaban. Él lo había planeado todo. Inició el fuego y fue el primero en descubrirlo y apagarlo con un extintor. Recibió elogios, apareció incluso en el boletín escolar como el héroe silencioso de El Pinar. Sin embargo, no todos se dejaron engañar. Laura, una nueva maestra en prácticas, una vez lo vio llevar a la niña Irene de segundo grado hacia el almacén durante el recreo. Sospechó y lo siguió. Cuando se acercó, la puerta estaba cerrada. Golpeó. Señor Ricardo, soy Laura, la practicante. ¿Hay algún alumno ahí? Unos segundos después, Ricardo abrió, con un trapeador en la mano y cara molesta.
No hay nadie. Estoy limpiando. Vi a Irene entrar con usted. Te confundiste. Es recreo. Laura entró, mirando con desconfianza. No había nadie, pero el olor tenue a colonia infantil le erizó la piel. Esa misma tarde, Laura fue a hablar con Rosa. La directora guardó silencio unos segundos y luego dijo: ¿Tienes pruebas? ¿Cámaras? ¿Audio? ¿Testigos? No, pero tengo un mal presentimiento. Sabes que los presentimientos no sirven como evidencia, ¿verdad? Pero, Laura, no quiero que esto se difunda. Estamos por recibir una inspección de calidad. Una acusación sin fundamento podría arruinarlo todo. Laura tragó saliva. Rosa sacó un papel. Esta es tu renuncia voluntaria. Si firmas, todo quedará aquí. Pero, yo solo quiero proteger a los alumnos. Y yo protejo esta escuela. Laura se retiró en silencio. Su renuncia, voluntaria, fue enviada al Departamento de Educación una semana después. Los niños de El Pinar aprendieron algo. Nunca contradigas al señor Ricardo. No llores cuando te grite. Si te llama al almacén, quédate callado, sé obediente, no digas nada a nadie. Él les enseñó con miedo, con amenazas. Te entierro como a una rata si abres la boca. Algunos se orinaban encima solo al verlo en el pasillo. Un día, Ricardo estaba solo en la sala de seguridad, limpiando el palo de madera que siempre tenía junto a su silla. El viento silbaba entre las rendijas. Miró una foto vieja dentro de un cajón. Estaba con 3 niños, pero sus rostros estaban cortados. Murmuró: «¿Ratas, creen que pueden escapar de mí?» Se oyó un golpe en la puerta. «¿Quién es?», preguntó, escondiendo la foto. Era Rosa. «Me han dicho que hay personas preguntando por tu expediente antiguo. Ya lo limpié. Ten cuidado. Si alguien empieza a escarbar lo de antes. Borré todo. ¿Estás seguro?». Ricardo sonrió con desprecio. «¿Crees que soy estúpido? Quien entierra, desentierra. Quien teme, muere». Rosa guardó silencio, con una mirada llena de cálculo. En el patio, el árbol de almendra se mantenía en silencio bajo el viento. Bajo la tierra fría, ocultaba una verdad oscura. Una niña ha desaparecido, y un monstruo aún camina entre los alumnos, esperando a la próxima, Camila. Esa noche, en la habitación helada como una cámara frigorífica del centro El Rosal, Carlos yacía acurrucado bajo una manta delgada. La fiebre le ardía en la frente, pero no lograba dormir. Los recuerdos le cortaban el alma como cuchillas, hiriendo cada rincón de su mente inocente. Afuera, el viento silbaba por la ventana, y el tic-tac del reloj sonaba como la respiración de un demonio escondido en la oscuridad. Marta, una joven trabajadora social, entró para su turno de noche. Se acercó en silencio hasta su cama, se inclinó y puso la mano sobre su hombro. ¿No puedes dormir? Carlos entreabrió los ojos, con los labios temblando. ¿De verdad? ¿Quiere escuchar? Marta se detuvo un instante, luego se sentó suavemente y respondió: «Si estás listo, te escucharé». El niño asintió, y entonces, las palabras empezaron a fluir como sangre contenida por mucho tiempo desde una herida secreta. Fue una tarde de viernes. Hace una semana, Carlos y su hermanita Camila, de 8 años, con el cabello castaño atado a ambos lados, siempre tarareando canciones, se escondían tras unos arbustos en una esquina del patio. Ricardo se acercó, sonriendo de una manera extraña. «Oigan, ¿quieren caramelos?». Camila respondió con timidez: «No te conocemos, señor». Ricardo suavizó el tono: «No pasa nada, es un secretito. Tengo chocolate, pero no puedo dárselos aquí, los profesores se enojarían». «Síganme al almacén». Carlos miró a Camila, y ambos asintieron. Pensaron que sería una sorpresa. Pero al llegar a la esquina del patio, Ricardo se giró, su expresión cambió por completo. Cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo. Camila retrocedió, tomando la mano de su hermano. «Quiero irme». Ricardo frunció el ceño. «No grites. Odio los gritos». «Cállate». Camila, aterrada. «Quiero a mi mamá». Y entonces, ¡bam!,
Como un rayo, Ricardo le dio un golpe en la cabeza con un palo de madera. La sangre brotó como un manantial. Carlos gritó, "N-O-O-O-O". Camila cayó al suelo, con los ojos abiertos, sin parpadear. Sus labios balbucearon una última palabra. A con acento agudo, L, va. Y se quedó en silencio. Carlos se abalanzó sobre ella, tratando de levantarla, pero Ricardo lo agarró del cabello y lo tiró hacia atrás. Le golpeó la cabeza contra el suelo. Solo sabes llorar. El niño temblaba, desesperado. No le hagas daño. Ella aún respira. Ricardo no respondió. Sacó una pala escondida tras el árbol y empezó a cavar como una bestia. Cada palada era un rugido de dolor en el alma de Carlos. ¿Sabes algo?, decía mientras cavaba, resollando. Tu hermana murió por tu culpa. Si no la hubieras seguido, estaría viva. Tú la mataste. Carlos sollozaba, encogido. Lo siento. Por favor, no la entierres. Ricardo soltó una risa seca. Ya es tarde. Tomó el cuerpo de Camila y lo arrojó al agujero, de casi 1 metro de profundidad. El pequeño cuerpo cayó con un golpe sordo, la cabeza ladeada. Su muñeca de trapo favorita también cayó fuera del hoyo, con un brazo roto. Ricardo comenzó a echar tierra con la pala. Carlos cayó de rodillas, temblando, con lágrimas mezcladas con orina. Se había orinado encima del miedo. Ya está enterrada, dijo Ricardo, sacudiéndose las manos mientras lo miraba como a un perro. No viste nada, no oíste nada, te vas a callar, porque si no. Se agachó y susurró en su oído. Cavo otra tumba para ti. Hermana Marta, murmuró Carlos, con la mirada perdida. Nunca llegó a soplar las velas de cumpleaños. Marta se mordió los labios hasta sangrar. Con esfuerzo, tomó la mano del niño. Te creo. Nadie me cree. Me arrastré, lleno de sangre, pero nadie se detuvo. Lo recordaba todo. Después de que Ricardo se fuera, se arrastró por el patio, pasó la cerca, gritando. Hay alguien puede ayudarme. Una mujer llamada Teresa, que paseaba a su perro, lo vio. ¿Qué haces? ¿Por qué estás tan sucio? Ayúdeme, enterraron a mi hermana. ¿Otra escena más? Aléjate. Tiró de la correa y se fue. Carlos llegó hasta la puerta de la escuela. Estaba cerrada. Se acurrucó, abrazándose el estómago, temblando, y se desplomó sobre el cemento frío, el viento de invierno golpeándole la cara. No durmió esa noche, no comió. Solo murmuraba de vez en cuando. Camila, hermanita, no tengas miedo. A la mañana siguiente, cuando los alumnos llegaron, un niño llamado Mario lo vio. ¡Ey! Un loco tirado aquí. ¿Quién eres tú? Otro niño lo pateó. Carlos apenas susurraba. Camila, salven a Camila. Un padre se acercó y llamó al guardia. Ricardo fue el primero en aparecer. Lo miró con ojos ardientes y murmuró. Mientras estés vivo, sentirás el dolor. Luego se giró hacia los padres y gritó. Este niño no es alumno de aquí. Seguro durmió en la calle y se metió a robar. Llamaré a la policía, dijo alguien. Ricardo asintió. Sus ojos se fijaron en las manos embarradas y ensangrentadas de Carlos. Su boca esbozó una sonrisa helada. En el presente, Marta ya no pudo más. Sacó su celular y grabó en silencio la parte final del relato de Carlos. ¿Estás bien? Cumplí mi promesa. No se lo dije a nadie. Pero mi hermanita, tiene frío. Haré algo. Te lo prometo. Carlos negó con la cabeza. No prometas. Todos prometen, y luego desaparecen. Marta rompió en llanto. Esa noche, encendió su laptop y escribió en Google. Guardián Escuela El Pinar Ricardo Ruiz Cortés. No apareció nada. Entró a un foro de docentes y preguntó de forma anónima. ¿Alguien conoció a Ricardo Ruiz? ¿Trabajó en El Paraíso? Una cuenta desconocida respondió. ¿Por qué preguntas eso? Mejor no sigas escarbando. Una persona preguntó, y desapareció. Marta apagó la pantalla, con el corazón acelerado. Pero en su interior, una voz se había despertado. Ese niño no mentía. ¿Y si ella no hacía nada?
más niños morirían como Camila. Marta se sentó en su pequeña oficina en el centro El Rosal, frente a un montón de expedientes. El viento silbaba por las rendijas del vidrio, y la luz tenue de la mañana invernal hacía que los papeles temblaran entre sus dedos. Él dice la verdad, murmuró, abriendo su libreta y leyendo la anotación. Camila, hermana enterrada detrás del patio de la escuela El Pinar. Levantó el teléfono y llamó a la oficina de educación de Salamanca. Hola, soy Marta Gómez, trabajadora del centro El Rosal. Quiero preguntar por un alumno llamado Carlos Ruiz, y una niña llamada Camila. La voz de una mujer respondió, gélida. Lo siento, no tenemos ningún alumno registrado como Carlos Ruiz ni Camila Ruiz en nuestro sistema de la escuela El Pinar. Pero el niño asegura que estudió allí. No hay ningún expediente. Si eran niños no inscritos, la escuela no tiene responsabilidad. Y si hubo violencia, abuso. No procesamos relatos sin fundamentos. Debería contactar a la policía. Clic. Colgó. Marta dejó caer el teléfono. Sus ojos estaban secos. En la escuela El Pinar, la directora Rosa se reunía con un grupo de docentes. Sobre la mesa estaba el informe del video viral del niño que gritaba en el patio. No podemos permitir que esto dañe nuestra reputación, dijo Rosa, con voz cortante. Estamos por ser elegidos como escuela primaria modelo del distrito. La profesora Belén, de segundo grado, habló con cautela. Pero muchas personas han compartido el video. Y parece que, ese niño sí estuvo aquí. No, interrumpió Rosa. He ordenado revisar todo el sistema. No hay ningún alumno llamado Carlos. Y tampoco recordamos a una Camila así. Pero, sí, cállate, Belén. No quiero, sí, quiero control. El profesor Felipe suspiró. Pero hay dudas públicas. ¿Y si permitimos investigar el terreno cerca del árbol de almendra? Rosa golpeó la mesa con el bolígrafo. ¿Estás loco? Si aceptamos cavar, sería como admitir que ocultamos algo. Pero sí, repito, no dejaré que un incidente arruine el prestigio de esta escuela. Es una orden. Mientras tanto, en una cafetería cerca de la escuela, Marta se encontraba con una mujer mayor, Laura, la exdocente en prácticas obligada a renunciar por Rosa. ¿Eres Laura, verdad?, preguntó Marta en voz baja. Laura asintió, sosteniendo con fuerza su taza de café. Fui practicante en El Pinar. Y vi a Ricardo llevar a una niña al almacén. ¿Lo reportaste? Sí, pero Rosa me obligó a firmar una renuncia voluntaria. Dijo que si no, enviaría cartas anónimas a otras escuelas y no podría trabajar nunca más. Necesito que me ayudes a hablar. Una niña llamada Camila ha muerto. Laura se atragantó. Lo sé, la vi una vez. Con el cabello recogido a los lados, siempre cantando. Y después, desapareció. Por favor, ¿te atreverías a declarar eso ante la policía? Laura miró por la ventana. El viento movía los pinos. Sí, ya es hora. En la oficina de la directora, Ricardo entró y cerró la puerta tras de sí. Rosa estaba doblando unos documentos, pero se detuvo cuando él habló. Laura volvió a aparecer. La vi con una trabajadora social. Rosa alzó la mirada, sus ojos afilados como cuchillas. ¿Está escarbando en el pasado? Parece que sí. No podemos dejar que eso se expanda. Todo debe permanecer enterrado. Ricardo se sentó, cruzando los brazos. Si me arrastran a esto, tú tampoco vas a quedar limpia. Rosa sonrió con frialdad. He mantenido la boca cerrada por ti durante años. Deberías estar agradecido. ¿Agradecido? He tenido que tapar más agujeros que nadie en esta maldita escuela. Rosa apretó los dientes. Basta. Si provocas más problemas, encontraré a alguien que te reemplace. Ricardo se inclinó hacia ella y murmuró. Inténtalo. Mientras tanto, Javier, un joven periodista del diario La Voz de Castilla, revisaba una y otra vez el video del niño gritando. Fruncía el ceño, ampliando la imagen. El niño descalzo, con las manos llenas de barro, lloraba. Devuélvanme a mi hermana. Javier miró a su colega.
¿No ves algo? Solo un niño desquiciado. No, es un niño desesperado. Escribió El Pinar y Ricardo Ruiz Cortés en el buscador. No encontró nada, pero al rastrear el número de empleado, descubrió algo. Ricardo había trabajado en el centro de menores El Paraíso y fue despedido. Llamó a Marta, tras encontrar una publicación suya en un foro educativo. ¿Es Marta? Soy Javier, periodista. Tengo información sobre Ricardo. Dígame. Su expediente fue borrado, pero tengo una copia antigua. Hay denuncias por conducta inapropiada con menores. Creo que deberíamos reunirnos. Al día siguiente, en una conferencia del Departamento de Educación, Rosa daba un discurso frente a cientos de directores y profesores. Nuestra escuela, El Pinar, siempre ha priorizado la seguridad y la ética. No toleramos ninguna conducta indebida. El auditorio aplaudió, pero al fondo de la sala, Javier grababa todo, sin apartar la vista del rostro hipócrita de Rosa. Le escribió a Marta, ¿lista? Vamos a desenmascararlos. Esa tarde, un ciudadano llamado don Antonio vio a un niño encogido en una banca del parque, la cara llena de moretones. Se acercó. ¿Estás bien, hijo? No tengo casa. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Quieres que llame a alguien? Nadie me cree. Los ojos de don Antonio se llenaron de tristeza. Llamó a su esposa. Querida, por primera vez en mi vida veo a un niño al que toda la sociedad le ha dado la espalda. Esa noche, en la oficina de la directora, Rosa recibió un correo anónimo. Asunto. Sé que ocultaste el cuerpo. Abajo, solo una frase. Es hora de cavar, señora Rosa. Ese día, en el centro El Rosal, llegaron inspectores. Las paredes agrietadas fueron cubiertas con papel de colores, y se instruyó al personal. Sonrían, sean amables, que ningún niño llore. Carlos fue encerrado en una habitación aparte, fuera del alcance de los visitantes. Se sentó abrazando sus rodillas, mirando fijamente una pared blanca como una mortaja. Afuera, doña Estefanía hablaba con un funcionario social recién llegado de la provincia, don Eugenio Delgado, de cabello canoso y porte digno. Ese niño, Carlos, ¿verdad? Preguntó Eugenio, en tono afable. Escuché que estuvo en la escuela El Pinar. Solo es un mentiroso, respondió Estefanía con frialdad. Sin registros, sin padres, con problemas mentales. Quiero hablar con él. Estefanía frunció el ceño. Señor, está en crisis. Dice disparates. No deberíamos alentar el morbo público. Soy inspector de derechos humanos de infancia. Tengo derecho. A regañadientes, lo llevó hasta la habitación. Carlos levantó la mirada al verlos entrar. Sus ojos tenían ojeras profundas, sus labios estaban agrietados. ¿Te llamas Carlos? Preguntó Eugenio. Sí. ¿Puedes contarme qué pasó? Carlos miró a Estefanía, luego bajó la cabeza. Si lo hago, otra vez dirán que estoy loco. Eugenio se sentó, con voz suave. Aquí nadie te llamará así. Ya lo hicieron. Comenzó a hablar, lentamente. Sobre Camila, sobre el palo de madera, sobre la muñeca con el brazo roto. Eugenio escuchaba con atención, su rostro cada vez más tenso. Estefanía cruzó los brazos, molesta. Disculpe, pero si me permite. Los niños callejeros suelen inventar tragedias para llamar la atención. Eugenio se giró hacia ella, con voz cortante. Hablar así es despreciar el testimonio de un niño que pide auxilio. Carlos se mordió los labios y dijo en voz baja. He ido a tantos lugares. Rogando, y nadie me creyó. Eugenio suspiró y asintió. Bien, volveré a contactar a la policía. Sin embargo, 2 días después, cuando Eugenio presentó la solicitud de reapertura del caso, la policía respondió. Caso verificado. No hay reportes de desapariciones coincidentes. La escuela El Pinar confirma que no existen alumnos llamados Camila o Carlos. No hay fundamentos para continuar la investigación. Eugenio, indignado, llamó directamente a la comisaría. ¿Sabe lo que tengo? El testimonio de un niño de 6 años,
que describe con precisión el terreno detrás de la escuela. Del otro lado, el oficial Jorge respondió con cansancio. Recibimos órdenes de arriba. No excavar, no hacer ruido. Por razones políticas, esa escuela será elegida como modelo nacional. ¿Y por eso ocultan un cadáver? No hay pruebas de ningún cadáver. No podemos destruir carreras por el relato de un niño sin identidad. Eugenio apretó el teléfono. ¿Y si mañana filtro todo esto a la prensa? Diremos que es usted un fanático que persigue alucinaciones. Clic. Cortaron la llamada. Un día después, Carlos deambulaba por el mercado de la ciudad. Vio un pan sobre un puesto. La vendedora, doña Dolores, delgada y ocupada, estaba atendiendo a otro cliente. El niño extendió la mano, murmurando: «Perdón, tengo hambre». De inmediato, ella gritó: «¡Ladrón! Está robando pan». La gente se abalanzó. Un hombre alto le agarró el brazo. «Malcriado, ¿ese no es el niño del video?», preguntó una mujer. «El que fingía llorar en la escuela». Otro lo pateó en la pierna. «Actorcito de quinta, robas y encima te haces la víctima». Un niño gritó: «Mendigo asqueroso». Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie preguntó por qué tenía la cara amoratada o por qué iba descalzo en pleno invierno. Solo grabaron, y se rieron. Al día siguiente, el video fue subido a redes. Título: «Camila está muerta, ahora roba pan en el mercado». Los comentarios estaban llenos de veneno. ¿Otra vez este? Mándenlo al manicomio. ¿Alguien más notó que actúa como su muñeca vieja? Drama total. Ya basta de estos inventos. Que la policía meta presos a estos mitómanos. Javier, el joven periodista, vio el video. Quiso romper la pantalla. Llamó a Marta. «No podemos dejar que esto continúe. Están convirtiendo a la víctima en un chiste». «¿Puedes escribir algo?», preguntó Marta. «¿Y que lo publiquen dónde?». «Mi redacción recibe fondos del mismo sistema educativo que encubre esto». «Entonces, ¿qué opción tenemos?». Javier guardó silencio. «Solo queda una», dijo finalmente. «Haré una entrevista en video a Carlos. La subiré como ciudadano, no como periodista. Te van a demandar. Que lo hagan. Pero al menos, yo lo escuché, y no me quedé callado». Esa noche, Javier fue al centro El Rosal. Carlos estaba en una esquina, abrazando la muñeca rota, el último recuerdo de Camila. «¿Extrañas a tu hermanita?», preguntó Javier, arrodillándose. El niño asintió. «¿Todavía quieres que el mundo sepa la verdad?». Carlos levantó la cabeza. Por primera vez en días, una chispa brilló en sus ojos. «Le prometí que lo contaría, hasta que alguien me escuche». Javier encendió la cámara. Carlos empezó a hablar, sin titubeos, sin miedo. Al terminar el video, Javier le dijo: «Eres el niño más valiente que he conocido». Carlos sonrió levemente, luego murmuró: «Tengo miedo. Si ven el video, dirán que miento. Me golpearán otra vez. No, esta vez me pondré frente a ti. No te dejaré solo como los demás». Javier le tomó la mano. Estaba helada, pero apretaba con fuerza. 3 días después, el video fue publicado en la cuenta personal de Javier con el título: «El testimonio de un niño silenciado por toda una sociedad». Las visitas se dispararon, pero al mismo tiempo, Javier recibió una carta anónima. «Si no lo borras, te demandaremos. A ti y al mocoso». La redacción lo llamó: «Javier, estás suspendido. No hice nada malo. Estás dañando la reputación de esta organización. No queremos conflictos». Salió de la redacción, desempleado, pero con la cabeza en alto. Porque, por primera vez, alguien había escuchado a un niño. Y no lo abandonó. El viento silbaba fuerte entre las casas bajas de los suburbios de Salamanca. En la pantalla del portátil de Javier, el video de la entrevista superaba el 1.000.000 de vistas en solo 3 días. Los comentarios empezaban a cambiar. La voz del niño: «Es imposible que mienta. Estudié en el Pinar en 2017. Ricardo siempre nos dio miedo. ¿Alguien sabe exactamente cuál es el árbol de almendra? Quiero ir». Javier miró a Marta,
sentada frente a él en una pequeña cafetería cerca de la terminal. Es hora de volver a ese lugar, dijo. ¿Estás seguro?, preguntó ella, preocupada. Si nos detienen, pueden callarme a mí, pero no pueden enterrar a un niño para siempre. Al día siguiente, Javier se puso en contacto con el jefe de policía de la ciudad, el señor Manuel Ortega, quien acababa de asumir el cargo tras una reciente reestructuración. Al escuchar el testimonio, Manuel dijo lentamente: ¿Usted dice que hay un cuerpo de una niña enterrado en el patio de una escuela primaria? ¿Y que todo el sistema educativo está tratando de encubrirlo? ¿Tiene pruebas? El testimonio de un niño al que toda la sociedad trata de loco, pero que describe con exactitud cada palada, la ubicación del árbol de almendra, y un video donde sangra mientras excava con las manos. Manuel guardó silencio unos segundos. Luego suspiró. Daré la orden de registrar el lugar. Pero debe entender que voy a enfrentar mucha presión. Usted es la última persona en la que podemos confiar. A la mañana siguiente, Carlos iba sentado en un coche de la policía civil, entre Javier y Marta. Llevaba un suéter azul claro, y abrazaba con fuerza la muñeca de trapo de su hermana, con el brazo roto. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó Javier. El niño asintió, sin apartar la vista del grupo de árboles en el patio de la escuela El Pinar. La entrada estaba sellada temporalmente. Los medios comenzaron a llegar, al ver a la policía y las lonas blancas. Un reportero del canal TV Castilla murmuró: se rumorea que de verdad hay un cadáver. Hoy esto va a explotar en los titulares. En el patio, el equipo forense comenzó su labor. Manuel se dirigió a Carlos. Ayúdame, hijo. ¿Dónde exactamente? Carlos bajó del coche, sus viejos zapatos crujían sobre la grava. Caminó derecho hacia el viejo árbol de almendra en medio del patio, rodeó el tronco y se detuvo. Es aquí, dijo, con voz temblorosa. ¿Estás completamente seguro?, insistió uno de los forenses. Mi hermana está debajo de esta tierra. Javier se paró junto a él. Marta le sostuvo la mano. Manuel dio la orden. Empiecen a cavar. Muchos exalumnos y padres comenzaron a reunirse fuera de la reja. La profesora Belén, parada tras la puerta de hierro, murmuró. «Y sí, es verdad», un padre gritó. «Yo vi a esa niña. Camila, cara redonda, trenzas. Mi hijo me dijo que alguien la llamó para ir detrás del patio». El profesor Felipe, veterano, se puso pálido. ¿Y si hemos vivido rodeados de un crimen sin saberlo? 20 minutos pasaron. Nadie decía nada. Solo se oían las palas y el viento. Carlos bajó la cabeza, apretando los labios, con las manos unidas en tensión. Entonces, aquí, gritó uno de los técnicos. Todos dirigieron la mirada al hoyo en la tierra. Una bolsa de tela blanca, cubierta de barro, con bordados infantiles, emergía parcialmente del suelo. Un pequeño brazo grisáceo asomaba. Un pijama lila, y un trozo de la tela rasgada de la muñeca con el brazo roto. Javier rompió a llorar. Marta se cubrió la boca con la mano. Carlos se quedó quieto como una estatua. Luego gritó con todas sus fuerzas. «Lucia». El grito rasgó el aire, partió el silencio. La gente corrió a sujetarlo mientras intentaba lanzarse al hoyo. Marta lo abrazó fuerte. «No, Carlos, ya no tienes que cavar. Ya la encontraste». Pero él seguía gritando, palabra por palabra. «Mi hermana estuvo aquí, desde el principio, y todos la abandonaron». Rosa, la directora, estaba en una reunión en el Departamento de Educación cuando recibió una llamada del jefe de gabinete. La policía de Salamanca acaba de llamar. Encontraron un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Camila, una niña, enterrada en el patio de la escuela. Rosa dejó caer su taza de café. Al mismo tiempo, Ricardo se ocultaba en una granja abandonada a 40 kilómetros de la frontera, preparando papeles falsos para huir a Marruecos. Encendió la televisión para ver las noticias, y vio la imagen de una bolsa de tela sucia siendo extraída de la tierra. El presentador decía: se confirma que el cuerpo de una niña llamada Camila Ruiz
anteriormente reportada como desaparecida, fue hallado en la escuela primaria El Pinar tras verificarse el testimonio de su hermano, el niño Carlos. Ricardo maldijo, arrojó una botella de licor contra la pared. Ese maldito cachorro. No pudo callarse. Se oyó una sirena de patrulla afuera. Abra la puerta. Ricardo Ruiz. Está arrestado por homicidio. Trató de huir por la puerta trasera, pero 3 agentes lo esperaban y lo redujeron. Mientras lo esposaban, gritaba. No tienen pruebas. Un agente le susurró al oído. Tenemos un cadáver, y un niño con mejor memoria de la que creías. De vuelta en el lugar de los hechos, Javier se inclinó, recogió un pedazo de tela de la muñeca. Carlos seguía sentado, en silencio. ¿Quieres quedártelo?, preguntó Javier. El niño asintió. Agarró la muñeca con fuerza, la apretó contra el pecho. El viento seguía soplando, pero ya no lo hacía temblar. Porque bajo esa tierra, su hermana por fin había visto la luz. Y los demás, finalmente la habían visto también. Javier se volvió hacia Marta. No pudimos salvar a Camila. Pero quizás, acabamos de salvar a Carlos. Marta no respondió, solo agachó la cabeza, con lágrimas cayendo. Al final de la tarde, la policía colocó una valla alrededor del área. Una foto de la niña fue colocada en un cartel improvisado, junto a una flor blanca. Carlos permanecía quieto, con la muñeca aún en sus manos. Un periodista se acercó, en voz baja. ¿Quieres decir algo? El niño levantó la mirada. Cumplí mi promesa, mi hermana ya no tiene frío. Esa noche, Javier escribió su último artículo para La Voz. Lo tituló, Un niño que gritó hizo que todo un país escuchara. Y en ese texto había un párrafo. Carlos no es un niño loco. Solo fue un niño ignorado por un mundo sordo y sin alma. Cuando no escuchamos los gritos débiles, a veces somos nosotros quienes empuñamos la pala para enterrar nuestra propia humanidad. En la televisión nacional, la imagen de la bolsa infantil extraída de la tierra dejó a toda España en shock. Los titulares se apoderaron de los periódicos. La verdad tras el grito. Hallado el cuerpo de una niña en el patio de la escuela El Pinar. El sistema educativo acusado de encubrir un crimen atroz. Un niño de 6 años conmociona al país con su memoria devastadora. En la comisaría provincial, Ricardo bajó del vehículo esposado, la cabeza gacha. Un grupo de periodistas se abalanzó. Señor Ricardo, ¿tiene algo que decir sobre el cuerpo de Camila? ¿Es cierto que trabajó en un centro de menores con mala reputación? ¿Por qué matar niños? Ricardo no respondió. Su rostro estaba tenso. Fue llevado a una sala de interrogatorios especial. La capitana Sonia Calderón, jefa de investigaciones, entró con 2 oficiales. Colocó un expediente sobre la mesa. Tenemos una orden para registrar su casa. No crea que puede esconder todo. Ricardo alzó la mirada y sonrió con desprecio. ¿Cree que soy tan estúpido como para guardar pruebas en mi casa? Sonia no sonrió. Sí guardó cosas. Muchas. Y las encontramos. Hizo una señal. Un oficial trajo un maletín negro. Al abrirlo, había decenas de fotos borrosas. Niños dormidos, bañándose, fotos tomadas a escondidas desde la puerta del aula. Algunas marcadas con tinta roja. También había una bolsa con llaveros de animales, muñecas, peines. Objetos de niños. Ricardo se puso pálido. También encontramos un disco duro. Contiene imágenes de una cámara que usted instaló en secreto en el almacén de la escuela El Pinar. Muestra a varias niñas entrando. No, no puede ser. Balbuceó. Sonia inclinó la cabeza, con voz firme. Ha sido vigilado desde que salió de Salamanca. Y el testimonio del niño Carlos coincide en cada detalle. Él enmudeció. Sonia se inclinó, mirándolo directo a los ojos. Mataste a Camila, y sabemos de al menos 2 niñas más desaparecidas mientras trabajabas en otras escuelas. Ricardo respiró agitadamente, con las manos temblando. Pasó un minuto, luego se desplomó sobre la mesa, jadeando. Sí, fui yo. ¿Cuántas?, preguntó Sonia, con voz helada.
3, tal vez 4. No las recuerdo todas. ¿Dónde las enterraste? En escuelas viejas, cerca de León y Zaragoza. La sala quedó en silencio. Esa misma noche, la policía allanó 2 escuelas donde Ricardo había trabajado como guardia. En el patio trasero del comedor de la primaria Santa Teresa, en Zaragoza, perros rastreadores detectaron un terreno recién removido. Se halló el cuerpo de una niña de 7 años, desaparecida en 2020. Su nombre, Paula Muñoz. La televisión nacional emitió un boletín especial. La presentadora rompió en llanto en directo. Él era un asesino serial. Y nosotros, esta sociedad, dejamos que un niño gritara por casi un año, sin que nadie lo escuchara. Al mismo tiempo, en la sede de Educación Provincial, Rosa fue convocada. Al entrar a la reunión urgente, encontró a 3 inspectores, representantes policiales y varios periodistas esperándola. ¿Señora Rosa Jiménez?, preguntó un inspector. Sí, soy yo. Se le informa que está siendo investigada por encubrimiento de delitos, destrucción de pruebas, amenazas a testigos y complicidad en violaciones graves a la ética profesional docente. Rosa palideció. Yo, solo seguía el protocolo. No sabía lo que hacía Ricardo. ¿Y las denuncias anteriores? ¿Por qué fue obligada a renunciar la profesora Laura después de reportar sus sospechas? Yo, no lo recuerdo. ¿Por qué las cámaras de la biblioteca fallaron, casualmente durante el incendio? ¿Por qué la niña Clara fue marginada tras denunciar a Ricardo? Rosa no respondió. Un periodista del País levantó la mano. ¿Desea pedir disculpas a la familia de Camila Ruiz? Yo, no tenía mala intención. El inspector golpeó la mesa. Usted permitió que una niña fuera enterrada en el patio de su escuela. Y hoy, todo el país lo sabe. Rosa fue suspendida de su cargo en el acto, esposada y llevada a la comisaría. En la casa de Javier, Carlos permanecía en silencio frente al televisor, mirando las imágenes de Ricardo siendo escoltado por la policía. Marta entró con 2 tazas de cacao caliente. ¿Tienes frío?, preguntó ella suavemente. Él negó con la cabeza. Ya lo arrestaron. Javier asintió levemente. Y también a la directora Rosa. Ella también será juzgada. Carlos preguntó con timidez. ¿La van a enterrar? No, pero la encerrarán en un lugar donde tendrá que vivir con todo lo que intentó enterrar. El niño bajó la mirada y susurró. Mi hermana ya no estará enterrada sola. Marta lo abrazó. Javier observaba, con los ojos enrojecidos. Una semana después, Javier fue invitado a hablar en la Conferencia Nacional de Periodistas. Se paró sobre un gran escenario, con la imagen de Carlos y la muñeca de trapo rota proyectada detrás de él. Yo no soy un héroe. El héroe es un niño de 6 años. Uno que no se rindió, aunque lo llamaran loco, aunque lo golpearan, lo dejaran con hambre, aunque lo grabaran para burlarse de él. Nosotros, como adultos, periodistas, docentes, funcionarios públicos, debemos agachar la cabeza por no haber escuchado el grito de un niño. El auditorio se puso de pie en un largo y sostenido aplauso. Tras ese discurso, la ministra de Educación, Carmen Valdés, declaró: a partir de hoy, todos los guardias escolares en España deberán ser revisados. Cada denuncia hecha por un niño deberá ser registrada, investigada y archivada de forma permanente. Carlos estaba en el coche con Javier y Marta cuando escuchó la noticia. Preguntó, ¿ya nadie va a ser enterrado? Javier apretó su mano. No, gracias a ti, nadie más será enterrado. A finales de mes, Ricardo fue oficialmente acusado de 3 delitos: homicidio, abuso infantil y profanación de cadáveres. En la primera audiencia, cuando se le preguntó, ¿desea decir algo a las familias de las víctimas? Ricardo guardó silencio. Fuera del juzgado, la gente sostenía pancartas. Nadie tiene derecho a silenciar el llanto de un niño. Camila, perdónanos por no haberte escuchado. Un pequeño parque fue nombrado Jardín de Camila, justo junto al terreno donde se halló su cuerpo. En el centro del jardín,
una estatua de un angelito con los ojos cerrados y una muñeca rota en brazos. La inscripción en la piedra decía: para Camila, quien ahora ya puede volar. Carlos iba allí cada semana. Se sentaba en una banca y dejaba una flor blanca a los pies de la estatua. Un día, Javier se sentó junto a él. ¿Estás bien? El niño asintió. Ya cumplí mi promesa con mi hermana. Javier sonrió y le tomó la pequeña mano. La primavera llegaba lentamente a la región de Castilla, lo suficiente para suavizar los fríos adoquines alrededor del Centro de Rehabilitación Infantil San Felipe. La habitación número 8 donde Carlos se alojaba estaba junto a un pequeño jardín donde cada mañana llegaban gorriones. Marta y Javier lo visitaban cada semana. Al principio, Carlos no hablaba. Solo se sentaba junto a la ventana, abrazando su muñeca rota, sin comer ni sonreír. El personal del centro informó: presenta trastorno de estrés postraumático. Pero parece muy lúcido, solo que ya no confía en nadie. Un día, Marta llevó un cómic. Él hojeó con acento agudo unas páginas y preguntó en voz baja: ¿alguien sobrevive realmente después de ser enterrado? Marta no respondió de inmediato. Se sentó a su lado, con suavidad. Creo que una parte de tu hermanita sí sobrevivió. En ti. El niño bajó la cabeza. Por primera vez en semanas, las lágrimas brotaron. La reunión del Consejo de Supervisión Infantil se desarrolló en un ambiente tenso. Javier fue invitado a hablar como periodista y tutor provisional de Carlos. Uno de los miembros preguntó: ¿conoce el contexto familiar del menor? No, nadie lo conoce. El niño no tiene acta de nacimiento, ni historial escolar. Solo tiene su memoria, y esa memoria nos llevó al cuerpo de Camila. Una mujer del consejo, la señora Teresa García, lo miró fijamente. ¿Tiene intención de adoptar al niño? Javier miró a Marta, que estaba sentada al fondo. Ella asintió. Entonces respondió: no podemos reemplazar a su familia. Pero si él lo desea, queremos ser su nueva familia. Una tarde, Javier visitó a Carlos solo. El niño estaba sentado en una banca del jardín, su cabello ya cortado, pero sus ojos seguían profundos. Te traje algo, dijo Javier, abriendo una pequeña caja. Dentro había una fotografía. Camila, con un vestido lila, sosteniendo su muñeca. Detrás, Carlos, sonriendo, con restos de crema en los labios. Una vieja amiga de tu madre encontró esto en una caja de cosas del antiguo barrio. Carlos tocó la foto suavemente. Había olvidado ese cumpleaños. ¿Recuerdas algo más? Recuerdo que se reía cuando la levantaban en brazos. Decía: ya estoy volando como un pajarito. Javier se sentó a su lado. Si pudieras volar de verdad, ¿a dónde irías? El niño miró hacia el horizonte y murmuró: a un lugar sin rejas, sin gritos, sin tierra donde enterrar a nadie. Javier sonrió con suavidad. Creo que conozco un sitio así. 2 meses después, Carlos salió del centro San Felipe. No hubo sirenas, no hubo cámaras escondidas, solo un auto plateado algo antiguo, una maleta pequeña y las manos firmes de Javier y Marta esperándolo. La nueva casa estaba en un pueblo llamado Peñaflor de Hornija, donde los campos de cebada se extendían hasta perderse de vista, y los rebaños cruzaban la calle al amanecer. Carlos entró despacio, con algo de duda. ¿De verdad esta es mi casa? Marta asintió con una sonrisa. Aquí no hay cámaras, no hay guardias, y nadie vuelve a ser enterrado. Carlos cruzó el umbral y miró a su alrededor. Su habitación estaba pintada de azul claro. Tenía una cama acogedora, una estantería con algunos libros, y sobre el escritorio, un portarretratos con la imagen de Camila. A su lado, un perro de pelaje marrón meneaba la cola sin parar. Él es Bruno. También fue abandonado una vez, le explicó Javier. Bruno se acercó y le lamió la mano. Carlos soltó una risa. Era la primera vez que reía en mucho tiempo. Con el paso de las semanas, Carlos empezó a abrir su corazón. Aprendió a leer y escribir. Javier le enseñaba a llevar un diario, mientras Marta le mostraba cómo cocinar.
También plantaban juntos margaritas blancas alrededor de la casa. Un día, mientras escribía en su cuaderno, preguntó en voz baja: ¿Puedo llamarte, papá? Javier se quedó mudo por un instante. Luego sonrió emocionado. Ese es el mejor regalo que me han dado en la vida. Un mes después, volvieron a Salamanca. En el lugar donde alguna vez estuvo enterrada Camila, ahora se alzaba una estatua de un ángel. Carlos llevaba consigo una flor blanca. Se arrodilló y la colocó a los pies de la estatua. En la lápida estaba grabada una frase que él mismo había elegido: Perdóname por no haberte salvado antes. Marta le apretó la mano con ternura. Ella jamás te culpó. Sabía que peleaste solo. Ahora sí puede volar, susurró Carlos. Volar como un pájaro. Bruno soltó un ladrido suave, como si también entendiera. De regreso a casa, el niño miró a Javier y dijo con firmeza: Ya no tengo miedo. ¿De verdad? Sí, porque ahora sé que, si otro niño se pierde, yo estaré ahí para escucharlo. Javier no respondió, solo lo miró con el corazón lleno de paz. En una carta dirigida al Ayuntamiento de Salamanca, Carlos escribió: No quiero que ningún niño más tenga que gritar y que lo llamen loco. Enséñenles a los adultos a escuchar mejor. Y a creer en los niños. La carta fue leída en una sesión municipal. Toda la sala guardó un silencio absoluto. Por fin, la gente dejó de llamarlo el niño loco que gritaba. Ahora lo conocían como el niño que hizo hablar a la tierra. La historia de Carlos nos recuerda que, en una sociedad acelerada y fría, muchas veces los gritos de los niños se consideran fantasía. Pero la verdad no desaparece. Solo se entierra, esperando que alguien valiente la saque a la luz. Escuchar, creer y proteger a los niños no es una elección, es una responsabilidad moral. Una sola palabra verdadera de un niño puede sacudir todo un sistema. Y un acto de bondad puede salvar una vida. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.